Hola, así como el hombre piensa, así es él. Es decir, no somos como pensamos que somos, somos como pensamos. Por eso es importante hacernos preguntas profundas, porque cuando hacemos estas preguntas vamos a conocer quién somos. La pregunta que te sugerimos en el día de hoy es que te preguntes en este momento quién te gobierna. ¿Quién te gobierna a ti? Piensa un momento, ¿quién te gobierna a ti? La respuesta más común es, pues yo me gobierno a mí mismo. O hay otros que dicen, no, a mí me gobierna Dios. Y vamos a pensar o vamos a tomar un tiempo para resolver esta pregunta, porque realmente esta pregunta es muy importante, porque el que nosotros elijamos como gobernante de nuestras vidas es el que va a determinar nuestra situación y nuestro destino. Quiero que lo tengamos en cuenta. Fíjate, en las naciones cuando elegimos nuestros gobernantes, en sí le estamos entregando a ellos el poder para poder determinar lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar, el, el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, en lo mismo sucede en nuestras vidas. El que determinemos quién nos gobierna, estamos entregándole ese poder para determinar nuestro futuro, nuestra situación, nuestro destino. Entonces es una pregunta muy importante y a veces no hemos tomado el tiempo para realmente darnos cuenta quién nos gobierna. Ahora, quiero decirte que para esto es muy importante hacer un ejercicio que es saber cómo estamos nosotros conformados. Y si en este momento nos colocaran un escáner espiritual, nosotros estamos formados por tres partes. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Es decir, la palabra espíritu quiere decir viento. El viento es algo que nosotros sabemos que existe, pero no lo vemos. Y esa parte nuestra es la que nos hace imagen y semejanza a Dios, porque Dios también es espíritu. Y es esa parte la que también nos permite tener comunión y comunicación con Dios. A través del espíritu nosotros podemos tener esa relación, esa comunión con Dios. Luego está el alma, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que quiero hacer. Y por último está el cuerpo, que es, digámoslo, el vehículo donde materializamos lo que el espíritu y el alma quieren hacer. El cuerpo, digamos, lo que es esa parte externa, pero también tiene su propio mundo, tiene instintos, tiene deseos. Y quiero decirte una cosa, las tres partes se pelean tu gobierno. Quiero que lo atiendas muy bien, porque a veces nosotros cuando decimos yo me gobierno, yo te dijera, bueno, ¿yo cuál? Tu cuerpo, tu alma o tu espíritu. Ahora, quiero decirte que también hay otros factores externos que te pelean tu gobierno. Por ejemplo, las circunstancias, lo que dice el mundo, lo que dicen los demás. Entonces, es muy importante que tú entiendas hoy y determines quién te va a gobernar. Ahora, quiero decirte algo, que nosotros originalmente, el ser humano fue diseñado para funcionar donde el gobierno realmente el espíritu. En esa comunión y en esa comunicación con Dios, el hombre tomaba allí la formación, la información, la instrucción, el consejo. Y una vez que lo recibía en esa comunión y esa comunicación con Dios, que era como estamos los dos hablando, era una comunión en la cual Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Había una comunicación, o sea, andaban juntos, primero había una comunión, también había una comunión, es decir, se hablaban, se escuchaban, uno hablaba y el otro. Allí se recibía toda esa formación, esa instrucción, y una vez que Adán recibía esto, ahora sí ponía a funcionar su alma, es decir, él le colocaba toda su mente, su emoción y su voluntad a eso que había recibido en la presencia de Dios, andando con Dios, y por último lo materializaba. Y entonces era una vida asertiva, porque Dios era el consejero, Dios era la fuente. El que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que gobierna, era su fuente principal de gobierno, era su gobernador. Ahora, de alguna forma esto se cambió, esto varió. Y tiene que ver mucho cuando Adán, digamos, toma este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una de las cosas que le dijo el que lo engañó fue, si tomas de ese árbol serás como Dios.
Y creo que ahí fue donde se cambió el gobierno. Ya no era Dios, sino el yo, pero el yo solamente almático o de cuerpo. Porque realmente este árbol, este conocimiento del bien y del mal, le empezó a dar otra información diferente a la fuente original. Y ahí cambió el gobierno. Es decir, yo pienso que no solamente en el huerto del Edén se perdió la salvación, es decir, esa comunión, esa comunicación que existía entre Dios y el hombre, sino también se perdió el gobierno del hombre. Es decir, se cambió el gobierno, se perdió el gobierno de Dios. Antes era Dios quien gobernaba, ahora era otra información, otra fuente, ese árbol de conocimiento del bien, con, juntamente con el alma y el cuerpo, empezaron a gobernar al ser humano. Y quiero que lo segundo que pasó después de esa decisión es que empezaron los desaciertos. Es decir, empezaron a pasar muchas cosas en la vida de Adán, como esconderse, como echarle la culpa a los demás. Ya sus primeros hijos, uno mató al otro. Entró el desacierto al hombre, es decir, el pecado. La palabra pecado, su raíz es realmente desaciertos. Entonces, fíjate la relación que existe entre el cambio de gobierno y los desaciertos. Y es por eso que en este video quisiera animarte a que volvieras al original, a que volviéramos todos al original, a que fuéramos conscientes de la importancia de saber quién nos gobierna. Ahora, hay personas que dicen, a mí me gobierna Dios, pero realmente a veces de palabras lo estamos diciendo, pero no lo estamos realmente haciendo en la práctica. ¿Por qué? Porque realmente cuando vienen los momentos de las decisiones, vemos que lo que influye en las decisiones, realmente lo que gobierna las decisiones, muchas veces es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, nuestros deseos o lo que dice el mundo o lo que dicen las circunstancias o lo que dicen los demás. Y entonces pasamos a ser desasertivos, aún invocando a Dios, aún conociendo a Dios. Ahora, la invitación es que volvamos a ese modelo original, que volvamos a esa comunión, porque lo que hubo en ese momento, que fue la ley que Dios estipuló, que la paga del pecado era muerte o separación, lo que hubo fue una separación cuando Adán tomó ese gobierno entre Dios y el hombre. Y a partir de ese momento empezaron los desaciertos, pero realmente lo que tenemos que volver es a relaciones de comunión. En la cruz del Calvario, cuando Cristo fue a la cruz y murió, pasó algo muy importante que a veces se pasa de largo, y es que había un lugar santo y un lugar santísimo donde solamente entraba sacerdote y está la presencia de Dios, y lo separa una cortina. Y cuando Cristo murió, esa cortina se rompió de arriba hacia abajo, significando esto que la comunión, la comunicación con Dios quedaba otra vez disponible a través de Jesucristo. Y si tú nunca has realmente entendido esto de hoy y te has dado cuenta que este estilo de vida independiente de Dios te ha llevado a ser una persona desasertiva y estás cansado y quieres cambiar tu estilo de vida, pues a través de Cristo es la puerta de entrada. Es cuando nosotros al creer que en Jesucristo fueron perdonados nuestros pecados, fue quitado eso que nos separaba de Dios y podemos otra vez tener acceso al Padre y lo creemos y lo decimos y lo recibimos, en ese momento podemos volver a este forma de operar original, de la cual tendremos lo mejor de la vida, porque podremos volver a restaurar esa comunión, esa comunicación con Él, poder consultar con Él, poder andar con Él y poder otra vez tener la fuente certera, donde no va a haber equivocación, donde no va a haber desaciertos. Y eso es lo primero si tú no conoces a Dios, que puedas realmente arrepentirte de tu estilo de vida y decir, Señor, yo ya no quiero ser desasertivo. Creo que Cristo realmente en la cruz pagó el precio de mi pecado para que yo pudiera tener acceso otra vez a esa comunión y a esa comunicación con Dios. Ahora, igual, supongamos que tú ya sabes que tienes tu salvación, es decir, que ya sabes que Cristo pagó por ti. Ahora lo que necesitas estar seguro es que también Dios recuperó el gobierno. Es decir, que Dios volvió a tomar digamos, el gobierno de tu vida. Y entonces lo que tienes que estar seguro es que cada vez que tú vas a tomar una decisión, tienes que asegurarte qué piensa Dios, qué aconseja Dios, cuál es la forma de ver Dios en lo que tú estás viendo. Y en ese momento vas a volver a
realmente a restaurar el gobierno de Dios en tu vida. No es solamente la salvación lo que necesitas, también recuperar el gobierno de Dios, porque lo que uno ve es que hay muchas personas que conocen de Dios ya, que están conociendo, pero en su operación lo sigue gobernando el miedo, lo sigue gobernando, digamos, su terquedad, lo que piensan, lo que quieren hacer, o las circunstancias. Y entonces, lamentablemente, tomamos decisiones iguales a los que no conocen a Dios, a los que no tienen comunicación con Dios. Y entonces, no, en este mundo no estamos haciendo ninguna diferencia. Cuando nosotros retomamos esta forma de operar, este orden, es decir, que el Espíritu nos gobierne, donde toda la decisión viene por a través de esa comunión y andar con Él y a través de la comunicación con Él, nos vamos a volver unas personas asertivas. Por eso dice que, pienso yo que hay una escritura que dice que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Yo pienso que tiene que ver con la restauración del, no solamente la salvación del ser humano, sino la restauración del gobierno de Dios en la vida de los que lo invocamos, de los que creemos. Y ahí es donde va a venir una vida asertiva. Creo que realmente esta parte es muy importante que nos preguntamos, ¿quién te gobierna realmente? Piénsalo un momento otra vez. ¿Quién está gobernando en este momento tus principales decisiones? ¿Quién gobierna cómo vas a estar el día de hoy? Piénsalo un momento. ¿Quién gobierna lo que vas a hacer hoy? Y si tú eres capaz de decir el Espíritu, te felicito, porque eso es a lo que hace el día diferente. Si todavía te gobiernan tus sentimientos, cómo te sientes, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que piensas, pues seguramente vas a tener muchos tropiezos en este mundo todavía. Entonces, mi invitación es a que restauremos el modelo de operación original del hombre. En esa comunión y en esa comunicación con Dios podremos tener otra vez ese modelo y volvernos personas asertivas. Restauremos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Que tengas un buen día.